Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en una cuestión social, en el edadismo o la discriminación por edad. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Anne Chirol es periodista en el diario Le Monde de la crónica Toi-même. Bienvenida. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Diego Bernaza, es psicoanalista y filósofo. Bienvenido, Diego. Gracias, Carlos. Delia Runategui, periodista independiente que además está terminando un diploma de recursos humanos, lo cual nos va a ser muy útil hoy en el programa. Delia, bienvenida. Gracias, Carlos. El edadismo, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La discriminación de las personas mayores por razones de edad se está convirtiendo en un factor de exclusión comparable al racismo o al sexismo, pero a diferencia de estos, la menor conciencia social hace que se extienda sin apenas resistencia. Al contrario, a medida que se consolida la cultura del rendimiento, que entroniza la productividad como clave en la valoración de las personas, cada vez más ciudadanos se ven privados de poder realizar trabajos y actividades para los que están capacitados. Esto ocurre por un prejuicio que toma la edad como referencia. Hoy en Primera Plana hablamos de edadismo y nos preguntamos si hemos entronizado lo joven como valor cuando es un simple estado vital. Para la OMS, el edadismo perjudica nuestra salud y bienestar y constituye un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces relativas al envejecimiento saludable. Repasemos el rastro que deja este asunto en la prensa. El Periódico de España señala cómo las arrugas y las canas también son bellas y cómo las grandes firmas apuestan por la diversidad contra el edadismo. Dice el rotativo que las modelos senior recuperan terreno. Luego les preguntaré si esto es excepcional o estamos ante un ámbito muy determinado. Así lo reflejan portadas como esta de Elle, con la belleza de Annie McDowell a sus 66 años. Ejemplos en la política, críticas por edad. New York Post contra Joe Biden por sus fallos de memoria. ¿Esto le impide acometer su función como tener estos lapsus para ser presidente del país? Luego lo veremos. Cuguera Internacional, seniors, la vida delante de ellos, jubilados pero activos y curiosos de todo. Bueno, del edadismo, la discriminación por razón de edad, se ha dicho que funciona con especial sutileza, sin la carga de condena moral que tienen otras discriminaciones. Hemos hablado del género, de la orientación sexual, de la religión o de la raza. No sé si están de acuerdo. ¿Cómo funciona el edadismo en nuestra sociedad? Ana. Bueno, Carlos, creo que demostrar que sufrimos de una discriminación por la edad es muy difícil porque es tan sutil, especialmente en el mundo del trabajo, y me parece que el edadismo tiene similitudes con la gordofobia, porque cuando se envejece o se engorda, para la gente parece como una persona incompetente, con incompetencia, como una carga, tú sabes. Diego, me imagino, en la clínica como psicoanalista ya ha tenido que tratar casos de discriminación por edad que hayan afectado a pacientes suyos. No diría que casos de discriminación por edad, pero sí que el tema se plantea. Y cuando me propusieron participar de esta emisión, pensé en un caso que una señora que recibí hace un tiempo, que con 80 años llega a la clínica diciendo vine aquí para intentar vivir bien los últimos 10 años de mi vida. Y me parece que eso plantea algo que en la clínica se ve que es importante para la clínica psicoanalítica, que es el tema del deseo, ¿no? Finalmente, Freud decía que el inconsciente no conoce el tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo para el inconsciente no hay una edad, ¿no? Y lo que cuenta en la edad es finalmente si es capaz de tener un deseo, es decir, un proyecto, algo nuevo para la vida, y eso puede pasar en cualquier momento finalmente. Y el edadismo sería esto que se llama edadismo o discriminación por la edad. Lo que plantea es que puede haber un deseo de alguien, no importa la edad, pero si la sociedad no da lugar a eso, ahí se produce un problema, ¿no? Luego vamos a tirar de ese hilo y nos vamos a preguntar la otra parte, es decir, ¿por qué la sociedad no hace obstáculo respecto a ello? Porque se produce en todos los estamentos sociales, en todas las instituciones, en el entorno judicial, en el laboral, en el bancario, bueno, en los medios de comunicación, especialmente con las mujeres. No sé si podemos encontrarlo en absolutamente ya todos los ámbitos de la vida, el edadismo. Yo creo que sí, porque hay una creencia estandarizada, generalizada. De entronizar lo joven. De entronizar lo joven y sobre todo de asumir que una persona de 50, 60, 70 años está con capacidades disminuidas. Entonces, como socialmente ya esa idea está en la creencia popular, uno tiende a
repetirlo por más que no quiera estereotipar a la persona. Entonces, por ejemplo, eso se puede ver si, por ejemplo, vamos a un supermercado, vemos una persona de 60, una señora de 60, querer ayudarla, eso hace que las tratemos o los tratemos como si fueran niños. Exactamente, como niños, y eso hace, en vez de ayudar a la persona adulta o mayor, lo hace sentir disminuido, como que ya no es capaz de hacer lo que antes hacía. Cosa que no siempre es verdad, porque una persona de 60 años, 70 puede hacer perfectamente unas actividades cotidianas. Es decir, puede haber lo que hemos conocido como incluso sentencias judiciales últimamente por discriminación, por edadismo, pero también como conductas, actitudes de nosotros mismos a la hora de tratar, que también serían edadistas. No sé si creen que el edadismo es especialmente más cruel con las mujeres que con los hombres. Creo que es más cruel con las mujeres que con los hombres, claro, porque simplemente el edadismo puede llegar más temprano en la vida de las mujeres, especialmente en el mundo laboral. Por ejemplo, cuando una mujer está acercando los 30, 35 años, es muy corriente, y lo veo en mis entrevistas, que hay todavía mujeres frente a su empleador, y el empleador es como, ¿quieres hacer una familia? ¿Tienes un proyecto así? Y es muy ilegal y corriente. Una lástima. No sé, Diego, si desde la filosofía se puede responder a la pregunta que antes planteaba Adelia, si hemos entronizado como sociedad lo joven. Es una pregunta súper interesante, y cuando me puse un poco a investigar sobre este tema, encontré un texto que yo mismo había escrito cuando era estudiante sobre... hay un debate en la filosofía alrededor de la Revolución Francesa, entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, entre dos pensadores, que son Edmund Burke y Thomas Paine, dos pensadores ingleses, donde lo que se discute es lo que llaman el conflicto de generaciones, ¿no? La pregunta que se hacía en un contexto de revolución, es decir, de fundación de una sociedad nueva, era, ¿una generación tiene derecho a esto? Es decir, una generación sola, ¿no? Sin tener en cuenta a los viejos o incluso los antepasados, ¿no? los que ya no están, e incluso los que vendrán, ¿tiene derecho a legislar sobre sí misma, ¿no? Es una pregunta que me parece que es pertinente. Y en este debate, uno de los argumentos que me parece que puede ser interesante aquí es que si una generación separada de las otras no tiene en cuenta lo que esa generación tiene para aportar, no solo es un problema de justicia, ¿no? Que está haciendo algo sin que la otra generación participe, sino también un problema, si se quiere, epistemológico, de conocimiento. ¿Por qué? Porque una generación sola no puede entender completamente, incluso su propio tiempo, sin tener en cuenta lo que los viejos o los más les hallé, ¿no? Incluso los que no están, ese era un poco el argumento, los que ya no están, tienen para aportar. Entonces es un problema, un poco lo que decías también en el mundo del trabajo, ¿no? Quizás hoy también pasa esto, ¿no? Que no solo es un problema de justicia, de derecho, sino también un problema de que es necesario integrar a todas las generaciones para poder entender lo que está pasando hoy o en todos los planos, ¿no? Me parece que ese debate, que era un debate en un contexto donde se estaba refundando la sociedad, en el contexto revolucionario, sirve para pensar por qué es un verdadero problema para una sociedad que no tiene en cuenta lo que la generación, por ejemplo, en este caso de los viejos, por decirlo así, tiene para aportar. Y ahí la pregunta sería... es que la lógica capitalista que busca, como decían recién, la productividad, el valor, ¿no? económico, no se está perdiendo de algo, ¿no? Muy interesante cómo ataca este asunto la filosofía. También lo vemos desde el punto de vista de las empresas, Delia, desde el campo del estudio de los recursos humanos. Muchas empresas se dejan llevar por el prejuicio de que a partir de ciertos años se tienen menos competencias, enlazando justo con lo último que decía Diego. No creo que se dejen llevar por un prejuicio. Lo que pasa es que los recursos humanos se basan mucho en lo que es el mercado laboral, las exigencias del mercado laboral. Actualmente se pide personas que puedan cumplir un puesto específico, pero que también tengan las habilidades de hacer otras actividades anexas al puesto específico. Se cree comúnmente que los jóvenes tienen más habilidades porque actualmente hay más acceso a la educación superior, lo que permite a estos jóvenes de tener
no solamente una especialización, sino 1, 2, hasta a veces 3 máster. Entonces, los recursos humanos priorizan estos perfiles más jóvenes por esa creencia que es basada sobre algo real. Perfiles de 50 años es un poco más difícil que tengan estas capacidades. También se prioriza los jóvenes porque los jóvenes han nacido con las nuevas tecnologías. Es normal que sepan manejarlas y comprenderlas de una forma un poco más completa. El tema, pues que se ahonda la problemática, es que las grandes empresas ahora están manejando lo que se llama la inteligencia artificial para hacer la primera selección de candidatos. Y las inteligencias artificiales no es que sean estereotipadas o estén programadas para censurar algunos perfiles, pero lo que ellas hacen es reproducir nuestros estereotipos. Exactamente, las preferencias de los reclutadores humanos, y lo hacen de una forma mucho más amplia y sistemática. Entonces, eso significa que van a preferir los perfiles más jóvenes, por más que quizás no sean los más adecuados para el puesto que se está buscando. El Consejo de la Unión Europea concretó la horquilla de edad entre 55 y 64 años en la cual las personas trabajadoras son más vulnerables en materia de empleo y de ocupación. No sé si este es el segmento más vulnerable, si conocen casos justo de este segmento, ¿no? Que cuando estamos ya cerca de la jubilación, en la sociedad actual parece que reciclarte ya cuando tienes la jubilación cerca parece un abismo, un salto al vacío, ¿no? Sí, claro. No sé para Francia, pero sobre las redes sociales como TikTok, que es un reflejo de lo que vemos en la sociedad, ¿no? Hay como el algoritmo está mostrando personas jóvenes con belleza, delgadas y todo, y creo que se propone no vemos personas con arrugas, con gordísimas y todo, y eso es muy problemática porque es como en el mundo laboral, se borra todo. Pero dirían que la sociedad actual esconde la arruga. No solamente, en las redes sociales. No solamente esconde la arruga, sino muestra un mundo de filtro. En el filtro se retira la arruga. Los filtros, y también muestran realidades que no son accesibles para la mayoría de las personas. Se ven personas de 50, 60 años luciendo como de 25. Eso es totalmente irreal y crea malestar en las personas que tienen 60 años y no se ven de esa forma. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero enseguida continuamos hablando del edadismo aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Shensia. Agachu. Your body speaks to me, friend, something crazy about me, for you. Avec moi, toi qui m'abandonne, qui Dieu nous guide, écoute pas les. Yungeli. Ton beau sourire élimine la concu, Dieu nous guide, écoute pas les on dit. T'es à moi, t'es mon bijou, toi c'est moi, ça les rend jaloux. T'es à moi, t'es mon bijou, toi c'est moi, ça les rend jaloux. A little song to keep you warm. I am Didi B and Masego. To keep you calm. A little voice to soothe your soul. RFI. Seguimos en Primera Plana de RFI France 24, esta semana hablando del edadismo, discriminación por edad. Lo hacemos con las periodistas Anne Chirol y Delia Runategui, con el psicoanalista Diego Bernaza. Antes el señor Bernaza hablaba del concepto de pérdida, ¿no? De pérdida para la sociedad, de pérdida de conocimiento. Vamos a profundizar en ello, porque el envejecimiento de la población va a generar, sin duda, desafíos sobre el empleo. A medida que las personas trabajadoras mayores se acerquen a la edad de jubilación, en ciertos sectores habrá, bueno, pues menos mano de obra experimentada disponible. No sé si nuestras sociedades tienen conciencia o van tomando conciencia de la pérdida de este valor de la experiencia, Diego. La verdad no sabría decir si se está tomando conciencia. Yo tengo una experiencia como, por ejemplo, un caso que me parece interesante. Yo hago talleres de filosofía con niños aquí en París. Y una vez
y lo voy a repetir porque me pareció una experiencia realmente muy enriquecedora. Se hizo un taller entre niños de una escuela de primaria y un EPAD, una residencia de mayores. De mayores, ¿no? Y el debate era una conversación, un taller, una conversación entre niños de, no sé, 8 o 10 y adultos de, no sé, más de 80 años, sobre la felicidad, sobre qué significaba, bueno, un tema que siempre se trata en talleres de filosofía, que es la felicidad. Y ahí vi la riqueza justamente de ese intercambio de generaciones, ¿no? Donde dos generaciones realmente muy distantes tenían las dos mucho para decir sobre un tema eterno de la filosofía, por ejemplo, un tema que siempre ha sido debatido, ¿no? Era una puesta en escena de lo que una sociedad, me parece, para mí, yo lo veo de esa manera, podría ser, ¿no? Con estos extremos, si se quiere, de la vida, ¿no? De un niño que comienza la primaria y una persona que está retirándose de alguna manera. Me parece que ese tipo de experiencias pueden mostrar lo que sí se puede aportar desde cualquier edad y lo que se perdería, insisto en esto, si una de esas voces no estuviera, ¿no? En la conversación social sobre lo que se necesita una sociedad, sobre cuáles son sus prioridades, etcétera. Quizá esa recuperación de espacios donde hay intersecciones intergeneracionales podría ser una de las salidas a luchar contra esa pérdida de conocimiento, ¿no? No tengo dudas respecto a eso, sí, sin dudas. Acá en Francia se utiliza mucho en las asociaciones, se invita a los retirados, a los jubilados, y eso está muy anclado en la cultura francesa. Los jubilados van a estas asociaciones para brindar su conocimiento, ya sea a través de clases de francés, a ateliers que le llaman puede ser de costura o cualquier tipo de manualidad, historia. Y yo creo que ahí está la revaloración de la persona adulta. No porque ya tienen cierta edad, que están jubilados, no pueden aportar a la sociedad. Y yo creo que sería muy interesante si eso también se repitiese en iniciativas públicas para contratar ya de forma remunerada a estas personas que tienen dificultad a reinsertarse en el mercado laboral. Estamos hablando de personas de 55, mismo 60 años, porque la jubilación acá en Francia ahora es a los 63 años. Además, por pura lógica, viendo las pirámides poblacionales, nos dirigimos a sociedades occidentales muy envejecidas y con un concepto de tercera edad que va a ser mayoritario, que ahí van a estar la mayoría, Anne. Claro, y por eso creo que tenemos que trabajar más que sobre las políticas públicas y los dispositivos para integrar a las personas mayores. Tenemos que trabajar sobre la representación que vemos de esas personas, especialmente de las mujeres, porque al mismo tiempo, cuando vemos a la televisión, en la publicidad, en las redes sociales, mujeres súper bien en su cuerpo, con su pelo blanco, con sus arrugas, en el mismo tiempo es una belleza muy estandarizada, tienes que tener un poco de riqueza para hacer, no sé, tratamientos de piel y todo. Y creo que tenemos que ir más allá. Como ver en las películas, en las publicidades, diferentes modelos de cuerpos de mujeres como de hombres más viejos. Claro, es que en una sociedad de redes sociales y donde la imagen cuenta tanto, la representatividad de este asunto es clave, ¿no? Que se pueda representar esto. Sí. Creo que hay sentencias judiciales ya en algunos países condenando el edadismo. En España ya ha habido casos de despidos improcedentes. No sé si conocen algún tipo más de caso, Delia. Sí, Carlos, estas sentencias o decisiones en las cámaras de diputados son muy recientes. Por ejemplo, en 2002... En América Latina. En América Latina está el caso de Argentina y está el caso de Perú. El caso de Argentina es que se aprobó una ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de personas mayores, pero esto data de 2022. Una ley similar se dictó en Perú 2023. Lo bueno, la parte positiva de todo esto es que se está poniendo atención a este tipo de estereotipo y segregación de esta población que, como bien lo habías dicho, va a ser mayoritaria en los próximos 10, 15 años a venir. Más campos. Vamos a hablar de la política. Vamos a tomar dos ejemplos. Biden y Attal, el primer ministro francés. Las críticas a los lapsus de Biden, ¿lo invalidarían para llevar a cabo sus funciones presidenciales o no?
¿Cómo lo ven? Claro que sí tienes razón, Carlos, porque tiene problemas de salud. No podemos no verlo. Y creo que es muy interesante porque el caso Gabriel Attal, el primer ministro francés, con 34 años. Tiene 34 años, es muy joven y para las personas mayores de Francia estaba como, un joven no tiene competencia, no puede ser aquí. Pero porque a veces estamos confundiendo renovación en política con poner un rostro joven, con valorizar lo joven como bueno de per se, cuando es simplemente un estado vital. Y si tuviéramos que valorizar algo, sería justo lo contrario, el hecho de tener experiencia, ¿no? Sobre todo en un campo como la política. Delia. Creo que es paradójico, porque, por ejemplo, con el caso del primer ministro francés, Gabriel Attal, es no joven. Solo, por ejemplo, Jordan Bardella, el candidato del Reagrupamiento Nacional para las Europeas, es aún más joven. Es decir, hay muchos. Pero son jóvenes con ideas un poco no viejas, se podría decir. Entonces hay que también, yo creo, pensar que no todo lo joven trae renovación y no todas las personas mayores, si se le quiere, puede llamar, traen. El caso de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es interesante porque yo creo que no hay que hacer una amalgama entre persona mayor y lo que podría llegar a ser en algún momento una patología o una enfermedad neurodegenerativa. Es cierto que ese tipo de enfermedades son más comunes en las personas mayores, pero eso no significa que todas las personas en el proceso de envejecer van a padecer ese tipo de enfermedades. Hay que hacer cuidado con eso. Diego, ¿hemos confundido en nuestra sociedad renovación con presentar públicamente un rostro joven? ¿Hay una confusión con eso? Sí, creo que finalmente nuestra sociedad es demasiado literal, ¿no? Ve lo nuevo. Renovación o nuevo, joven. Por otro lado, habría que plantear la pregunta, que es también parte del problema, es si toda innovación es buena en sí. Digo, hay dos problemas ahí, porque nos hemos acostumbrado últimamente a pensar que todo lo bueno es nuevo y todo lo nuevo es bueno. Y no necesariamente. Hay ciertas cuestiones como ciertos derechos sociales que son parte del siglo XX y que no habría ninguna necesidad de dejarlos atrás porque sean parte del siglo XX. Digo. Hay varios problemas ahí, pero sí, es verdad que creo que todo esto tiene que ver con dos cosas que se dijeron acá, que una es la imagen, hay una predominancia de la imagen, en el sentido de que se intenta adecuar la realidad a la imagen, a una imagen de perfección, etcétera, y que lo represente de alguna manera la juventud. Y por otro lado, algo que tiene que ver con la velocidad con la que ocurre todo hoy y que por otro lado se le identifica también con la juventud, ¿no? El hecho de que las cosas van demasiado rápido y no hay ni siquiera tiempo de discutir. Cultura de titulares. Claro. Y a pasar otra cosa, rápido. Exactamente. Y no sabemos a dónde vamos, pero vamos rápido. En eso, claro, ahí hay varios problemas que forman un poco parte de lo mismo y que viene justamente, me parece, por lo menos en la lectura que yo hago, de la modernidad. La modernidad es la aceleración, digo, desde la modernidad democrática, desde la Revolución Francesa hasta hoy, hay una aceleración, digo, la locomotora en el siglo XIX encarnaba la modernidad, ¿no? La velocidad. Es parte de nuestra cultura, no por eso hay que negarlo, ¿no? Pero a la vez habría que poner un pequeño punto de interrogación para ver si esta locomotora a veces no nos lleva a lugares poco adecuados, digamos, ¿no? Y en eso me parece que reconsiderar el lugar del tiempo, de la edad, pero también del tiempo, es un desafío interesante para la democracia contemporánea. En ámbitos como la tecnología y la sexualidad, las personas mayores también son excluidas y en consecuencia son alejadas de estadísticas y políticas sociales sobre estos temas. Esto es muy importante. Por ejemplo, según los expertos, se les excluye del seguimiento de enfermedades de transmisión sexual porque directamente se considera que no las mantienen. ¿Cómo salimos de esta homogeneización en la que estamos? Y además no atienden a políticas sociales al final, si hacemos este tipo de homogeneización, que es el peligro, ¿no? Primero hay que dejar de poner a las personas en estereotipos, porque cuando se piensa en las personas adultas se piensa que todos son iguales. No. Es un grupo, pero cada persona tiene características, necesidades, deseos diferentes. Yo creo que el primer paso es de dejar de generalizar una necesidad englobando un grupo de personas. Ese es el primer paso. Y segundo, no
excluirlos de estas políticas sociales, porque diciendo no, la gente mayor no está interesada en las nuevas tecnologías, no vamos a implementar planes para insertarlos en la utilización, enseñarles cómo se utilizan las nuevas tecnologías, lo que hacen es isolarlos más, ponerlos de costado, y eso entra a otro estereotipo. No son mayores, pero a la vez no tienen conocimientos necesarios para ser integrados en lo que es el mercado laboral. Yo creo que hay que romper un poco esos estereotipos para poder parar esta forma de segregar una parte importante de la sociedad. Y que son actitudes, por ejemplo, la del médico que se dirige al familiar y no a la persona mayor, cuando a veces esa persona mayor está perfectamente capacitada para entender lo que le está diciendo y es él, el paciente. Totalmente, y psicológicamente eso es una agresión porque la persona se siente disminuida y eso también puede crear otros problemas de salud, tanto física como mental. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más. Ha sido un placer. Anne Xirol, Diego Bernaza, Delia Runategui, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de En Primera Plana. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Gracias.